Cada día es hermoso escuchar palabra de Dios. Por ello, el Ministerio Arca de Salvación presenta un mensaje para consolar y alertar su vida. Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos 24 hasta el 26, inclusive. Gloria a Dios. Bien, pues leemos bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Gloria a Dios. Amén. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a morir a los placeres, a los deseos de este mundo, a la carne, Padre, para servirte y agradarte a ti, para vivir eternamente. Que, Señor Jesús, que tú permitas que cada uno podamos ser como esta palabra, como el trigo, Dios mío, que debamos morir a nosotros para vivir a ti, para agradarte a ti, para glorificarte a ti, Señor. Mira cada corazón aquí presente, Padre. Lo presentamos delante de ti para que tú hagas la obra, así como has tenido la misericordia con aquellos que te hemos obedecido y te hemos seguido, Señor. Que también la tenga, Padre, por aquellos que aún no han entregado su vida a ti, Señor. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, oh Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden acomodarse, gloria a Jesús. Bien, hermosas palabras que confrontan nuestras vidas, pero nos ayudan a crecer, nos ayudan a madurar, nos ayudan a agradar a el Señor. Bendito Dios. Le voy a poner como título a este mensaje: es necesario morir físicamente para vivir eternamente. Es necesario morir físicamente para vivir eternamente. No digo morir a este mundo, porque algunos quizás no vayan a morir cuando venga el Señor, ¿verdad? Y no vayamos. Pero antes de directamente desglosarlo, quiero aclarar que existen una clasificación de la muerte en dos renglones principales, gracias, que es la muerte física y la muerte espiritual. La muerte física y la muerte espiritual. La muerte física, ¿verdad? Cuando este cuerpo de carne y hueso, de sangre, deja de existir, deja de funcionar, vuelve al polvo como era, lo enseña la palabra, y ya ahí quedó físicamente. Pero hay una muerte espiritual que también en este mundo podemos nosotros vivir espiritualmente para el Señor, pero más allá de la muerte hay unos que van a tener una muerte segunda. Lo voy a aclarar un poquito más. Nosotros estamos constituidos en tres partes. Esto se le llama tripartito, se le llama tricotomía. Y estas tres partes son espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo, como ya le expresé, es lo que deja de existir, que vuelve al polvo. El espíritu, dice la palabra, que vuelve a Dios, que lo dio, es lo que nos da la vida. Y el alma es donde se albergan los sentimientos, las emociones, las cosas buenas y las cosas malas también. Gloria a Dios, que a veces la Biblia lo dice en un término cuando se escribió para que lo pudieran entender, que es el corazón. Bueno, en el corazón, ¿verdad? Se guardan esas emociones, pero realmente es en el alma. En el alma albergamos, guardamos esas emociones, las cosas buenas y las cosas malas. Y esto es lo que va, ya sea al paraíso con Dios a vivir eternamente, o va, lamentablemente, a un lugar de tormento que también va a ser eternamente. Ahora bien, cuando la Biblia habla de la muerte segunda, ¿a qué se refiere? ¿Va a morir otra vez? O sea, se refiere a una separación. La muerte es una separación. ¿De qué? En este caso, del cuerpo físico
para lo espiritual, va a otro espacio espiritualmente. Y así va a haber una muerte segunda que va a ser separado de la presencia del Señor de una vez y para siempre. Ya nunca más van a tener contacto con el Señor. Bien, siendo así entonces, vamos a seguir, a continuar con los versos que hemos leído. Dice: de cierto, os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Nosotros tenemos que morir físicamente a los placeres de este mundo, al sistema del mundo, para agradar a Dios. Todos tenemos que negarnos a nosotros mismos. De hecho, quiero señalar un puntito aquí, que tengan mucho cuidado las personas que de algún modo u otro consiguieron la Biblia que se estaba obsequiando aquí en la iglesia, en la emisora, porque lamentablemente esta persona, el autor de ellos, bueno, el autor de los comentarios, porque de la palabra del Señor, ¿verdad?, el autor es Dios, pero de los comentarios que tiene, es una persona que ha tenido errores, ha cometido varios errores, varias faltas, varios pecados. Es una persona que ha tenido, bueno, pertenece a la prosperidad, el evangelio es sencillo, suave, de la prosperidad. Y hay un punto grave en este punto de lo que yo me voy a referir. Y es que hay un pasaje cuando dice que tome su cruz y sígame. Él dice, el autor de esa Biblia, o sea, el comentarista, él dice que no se refiere al sufrimiento de la cruz, que no se refiere a las cosas malas, sino que a las cosas buenas, que ya el Señor pagó y que ahora él dice que como que los beneficios de la cruz son las cosas buenas, las cosas bonitas, los beneficios, la ventaja que tenemos a través de la cruz. Y no es así. Tengan mucho cuidado, entre otras cositas que tiene el autor, pero bueno, el comentarista de la Biblia. Tengan mucho cuidado. Si usted no tiene mucho discernimiento, conocimiento, pídale a alguien que le ayude o busque a la persona para que vea los errores que tiene ahí y saque lo bueno. Gloria a Dios. Porque también tiene cosas buenas y es la palabra del Señor. Bien. En primer lugar, quiero decir que desde el inicio ha habido una persecución, ha habido siempre trabas y cosas en contra de las personas que quieren agradar a Dios. Y vamos a ver en Génesis, en su capítulo 3, versículo del 1 al 6. Génesis 3, del 1 al 6. Dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Podemos ver que en un momento dado, ante la vista, ante los placeres de la carne, las cosas del mundo pecaminosas pueden ser agradables a nosotros a simple vista. Y no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. El pecado a la carne le agrada. Muchas personas, ¿verdad?, cuando va entrando a la adolescencia, empezamos a sentir muchos impulsos, muchos deseos, muchas cosas, y quisiéramos satisfacer eso. Algunos en el mundo, cuando no conocen al Señor, le dicen: no, prueba primero. Tienes que conocer primero. Pero la verdad es que ni siquiera nosotros mismos nos llegamos a conocer en toda la vida. Porque aún después de viejo a veces decimos: ¿y cómo yo caí en eso? ¿Y cómo yo hice esto?
pero yo no me conozco a mí mismo. ¿Cómo pude cometer errores, esto y lo otro? Entonces, aún nosotros mismos no terminamos de conocernos, cuánto más a tratar, intentar conocer a otra persona. La Biblia lo que enseña es que debemos nosotros, ¿verdad?, soportarnos unos a otros, amarnos unos a otros y hacer la voluntad de Dios, agradarle a Dios. Gloria a Jesús. Bien, pues entonces, cada uno de nosotros debemos procurar ese amor que tuvo y que también y que todavía tiene nuestro Señor Jesucristo, que Él entregó su vida por amor a Dios y por amor a cada uno de nosotros, por amor a usted y por amor a mí. No importa los pecadores que fuimos, Él decidió venir a morir por cada uno de nosotros. Bien, entonces vamos a ver a Filipenses capítulo 2, versículo 5 hasta el 11. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11. Dice: haya pues en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En ese verso hay mucho que decir, tenemos mucho que hablar, y podemos ver ahí a Jesús, que estaba en forma de Dios, que no un simple hombre como algunos lo quieren poner. Que era un profeta más, que era un hombre muy piadoso, que era un hombre humano como todos nosotros. Y aunque sí era 100% humano, pero era 100% Dios. Y aquí vemos la palabra como nos enseña que Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Y por qué escogí este versículo también para mencionarlo? Porque nosotros muchos a veces tenemos ciertas posiciones, a veces tenemos cierto estatus y no queremos aferrarnos a Dios, no queremos buscar a Dios, hacer la voluntad de Dios. A veces no queremos salir a regar un tratado por el estatus que tenemos. A veces no queremos predicar la palabra por el estatus que tenemos. ¿Qué dirán de mí los demás, siendo yo fulano de tal? En las diferentes áreas y dimensiones. El orgullo está en nosotros, sin importar la condición de la que estemos. Usted puede ser el más grande de los profesionales y puede ser humilde o puede ser muy orgulloso, pero puede ser el hombre que más sencillo y puede tener un orgullo tan grande como cualquiera otro. Gloria a Jesús. Todos tenemos en cierto modo un grado de orgullo. Procuremos menguar y rendirnos a los pies del Señor. Propongámonos cada uno de nosotros, sin importar dónde estemos, tener este sentir que hubo en Cristo Jesús, como lo dice en Filipenses, en su capítulo 2, cuando leímos ahora, la cita que leímos, capítulo 2, versículo 5, hasta el 11. Él se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Sabemos lo que eso significa, lo que eso implica. La peor muerte, la peor vergüenza. En un momento dado menospreció el oprobio, menospreció la vergüenza pública. Y siempre cada uno de nosotros siempre tenemos persecuciones de las personas. Siempre tenemos persecución en todo el sentido de la palabra. Físicamente, moralmente, intelectualmente. Cuando usted hace la cosa correcta delante del Señor y para Dios, usted es diferente, pero lo van a ver mal. La mayoría, claro está. Lo van a ver mal, lo van a tildar, lo van a cuestionar, lo van a criticar, lo van a ridiculizar, van a querer ponerlo en pocas cosas.
pero debemos poner nuestra mirada en Jesús, porque Él fue más grande que nosotros y lo es, y Él se decidió venir a ser como uno de nosotros. El Señor, estando allá arriba en su trono, en el cielo, ¿verdad? Todo contemplando toda la obra de sus manos, pudo decir, bueno, vamos a mandar a uno de los ángeles para que vaya y muera y le enseñe a los demás, le enseñe el evangelio, el camino y todas las cosas y muera. O pudo haber dicho también, bueno, vamos a mandar a uno de los profetas, uno de esos hombres de patriarcas, Abraham quizás, o a Elías, que a lo mejor que todavía no ha muerto, que fue arrebatado, o a Enoch, que todavía está vivo, no murió. Vamos a mandar a uno de esos para que muera y así puedan entrar, pero no. Decidió Él, aún estando en todo su esplendor, en todo su poder, con todas las condiciones que estuvo siendo Dios, y aún así decidió venir a morir por cada uno de nosotros. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 2 y 3, podemos ver que dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por Él todas las cosas fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nos confirma una vez más que Jesucristo no era un profeta más. No era como estos otros que se han levantado y que han hecho doctrinas, pero un día murieron y todavía están muertos, y la tumba retiene sus restos. Y ahí cesaron. Pero el Señor Jesús está a la diestra del Padre, murió pero resucitó y está sentado a la diestra del Padre y está vivo, gloria a Dios. Y un día le veremos tal cual es, gloria a Jesús. Entonces aquí podemos notar realmente quién era Jesús, gloria a Dios, al que nosotros le servimos, del que nosotros hablamos, del que predicamos. Y Él mismo ordenó, mandó una palabra, un mandato, que tenemos que arrepentirnos, gloria a Jesús. El autor de los Hebreos, en su capítulo 12, versos 2 y 3, Hebreos capítulo 12, versículos 2 y 3, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecado contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Gloria a Dios. Aleluya. Podemos ver ahí entonces que tenemos que poner la mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Gloria a Dios. Que Él, poniendo el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Tenemos que poner nuestro gozo en Él, en el Señor. Y así, venga lo que venga, vamos a permanecer, nos vamos a mantener firmes, vamos a seguir, bendito Dios, sirviéndole a Él, aunque digan lo contrario. Si tienes que defender al Señor y le cuesta su posición donde quiera que esté, defiéndalo, que vale la pena y tendrá su recompensa en un momento dado. Gloria a Dios. Entonces debemos considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecado contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Que nos sirvió de ejemplo, y no solamente Él, sino cada uno de aquellos que han muerto por la causa de Él, por causa del Evangelio, por obedecer a Dios. Procuremos cada uno de nosotros que haya en cada uno de nosotros, gloria a Dios, ese sentir que hubo en Cristo y en aquellos que le han servido. Todo el que sirve al Señor sufre afrenta, sufre oprobios, sufre vergüenza. En algún momento nos quieren ridiculizar. En algún momento nos quieren a nosotros poner como que somos los que estamos mal.
aunque ellos muy bien saben internamente que los que están mal son ellos. Y así le dije el otro día a una persona que dice ser ateo. Digo, bueno, ok, ustedes dicen ser ateo, pero aún ustedes saben dentro que Dios existe y que fue Él que creó todas las cosas. Estaba comentando algunos puntos de eso en un grupo que estoy de WhatsApp y ellos somos colegas de profesión y oficio. Y cuando hablábamos sobre esas cosas empezó a refutar. Bueno, yo empecé a tirarle unos versos bíblicos, y no hablé más nada. Le tiré unos versos bíblicos. Y él como que se incomodó, se molestó. Y dijo, ¿por qué es que están haciendo esto? Digo, bueno, pero la Biblia que lo dice. Y por ahí hablamos 2 o 3 cositas. Digo, mira, aunque ustedes lo quieran negar delante de la gente y decir que supuestamente no creen, yo sé que internamente ustedes creen igual que nosotros también. Yo sé que sí. Gloria a Dios. Pero en fin, la cosa es que debemos todos reconocer que el Señor vive, que tenemos que arrepentirnos y que hay un mundo después de este. Bendito sea el Señor. Bien, Pablo dijo en una ocasión, específicamente en la primera carta a Timoteo, en su capítulo 4, versículo 9 al 10. Primera carta a Timoteo 4, 9 al 10. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio. Dijo Pablo a Timoteo, en aquel tiempo ellos también sufrieron oprobio. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Es el Salvador de todos los hombres y mayormente de los que creen. Gloria a Jesús. Muchas veces decimos todo que, bueno, todos somos hijos de Dios, aunque es una mala percepción, porque simplemente todos somos criaturas de Dios, que Él nos formó, Él nos creó, pero solamente son hijos de Dios aquellos que le han recibido. Lo dice la palabra y lo vamos a ver ahorita. Ahí mismo en Juan también, lo vamos a ver adelante. Desde el inicio de la humanidad, desde que se hizo la humanidad, se ha perseguido a todo aquel que hace la voluntad de Dios, que ha decidido seguir a Dios, que ha decidido ser fiel a Dios. Recordemos a Caín y Abel, cuando quizás nada más estaban ellos. Y quizás no existía el evangelio como tal, no existía la Biblia que le dijera, pero sí estaba Dios en el corazón de cada uno de ellos. Sí, el Señor siempre ha tratado con la humanidad porque no quiere que nadie se pierda. Y aún aquellos que no tienen el Espíritu Santo dentro de ellos, o sea, aquellos que no han recibido al Señor, aún ellos, el Señor trata con ellos y le dice que tienen que arrepentirse. Porque el Espíritu Santo viene a morar, a vivir, a habitar dentro de cada persona que les recibe a Él. Gloria a Jesús. Entonces, ahí podemos ver en la primera carta de Timoteo, 4, 9 al 10, que palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos y que recibimos oprobio. Luego vimos aquí entonces que Caín y Abel también desde el inicio tuvieron, ¿verdad?, su trifulca. Y esto lo dice en Hebreo, por ejemplo, también en Génesis también, pero en Hebreo 11, capítulo 11, versículo 4, dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Gloria a Jesús. Podemos ver entonces que siempre hay personas que están dispuestos a despojarse de las cosas para Dios. Algunos de nosotros, pues, las personas viven atacando. Bueno, yo no doy diezmo porque eso es para el pastor. Yo no doy ofrenda porque eso es para enriquecerse. Yo no doy tal cosa por la otra cosa. Tienen un evangelio según ellos. Un evangelio suave, tranquilo, moderno, sin sacrificio, sin hacer nada, sin amor al otro. No le importa a nadie porque todo el mundo lo quiere engañar y tiene que llevar ventaja.
La Biblia da un mandato y tenemos todos que cumplirlo, en todo el sentido de la palabra. Si es de eso, del diezmo, bueno, el diezmo, si en algún momento dado usted considera que alguien lo está haciendo, que un pastor lo está haciendo mal, hágalo usted, pero de la obra, dele al Señor, porque eso no le pertenece a usted. La primicia es del Señor. La primicia es del Señor. Y usted está dando para Dios, no para los hombres. Todas las congregaciones tienen compromiso, tienen obligaciones, tienen deuda. Todos. Algunos tienen que pagar locales, tienen que pagar en la limpieza, tienen que pagar electricidad, porque lamentablemente a la iglesia cristiana no le exoneran la luz y hay que pagarla y muy caro. Y no solamente eso, muchísimas cosas más, impuestos extremadamente altos, excesivos. Y si una iglesia tiene un localcito y decide hacer algo más arriba, ya usted sabe, el otro día están ahí unos inspectores que también tienen que pagar, los de la construcción y muchísimas otras cosas más. Entonces las iglesias tienen mucho gasto, sin mencionar lo que hacen las iglesias internamente, que la mayoría de nosotros ni siquiera lo sabemos. Ayudar a los hermanos, darle alimentos, darle, ¿verdad?, remuneración en todo el sentido de la palabra, también medicina y cosas como esa. Si no, pregunte solamente aquí de los que están encargados, a ver cuánto sale mensual de aquí. O no mensual, diario, yo le puedo decir. De verdad que sí. Gloria a Dios. Entonces, también recordemos nosotros aquellos que han padecido por el amor de Dios, a todos los profetas en un momento dado, los patriarcas, también a Jesús cuando vino y padeció por cada uno de nosotros, también a los apóstoles, los discípulos de Él, y a todos los seguidores de Jesús en todos los tiempos que han decidido obedecerle. En la primera carta de Juan, ahora no el Evangelio, sino en la primera carta de Juan, para los que no tienen mucho conocimiento de la Biblia, está casi al final, son las cartas, las epístolas. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 4. Primera de Juan 4, 4. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Aunque usted y yo en un momento dado podamos tener persecuciones, podamos tener nosotros ataques, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Sigamos firmes, obedeciéndole, sirviéndole a Él, haciendo su voluntad. Miren cómo murió Jesús, gloria a Jesús, gloria a Dios, por obedecer al Señor, por agradarle a Él, como murieron cada uno de los apóstoles, aunque la Biblia no registra directamente cada uno de ellos, pero sí algunos y algunos mártires como Esteban, gloria a Dios. Y sigue siendo en todo el que profesa el Evangelio, sigue siendo perseguido, gloria a Dios. Cuenta la historia en nuestro tiempo, en el año 1970, en Asia, de una niña, en esta época hace poco, 1970, en Asia, de una niña que tenía aproximadamente 16 o 17 años. Estaba en una congregación donde estaba permitido y prohibido predicar, y ellos estaban reunidos como congregación. Y allí estaba el pastor predicando y lo descubrieron las autoridades. Y cuando van estos militares, ya usted sabe, armados hasta los dientes, como decimos popularmente, y fueron allá, empezaron a amenazar a cada persona y a decirles cuantas cosas feas, ofensivas, amenazarlo, y le pusieron el arma en la cabeza del pastor y le dijeron que negara al Señor y que le entregara la Biblia. Lamentablemente, ante esa situación, el pastor cedió, le entregó su Biblia y con lágrimas, ¿verdad?, pues cedieron, y así le pasó a la mayoría de los que estaban en esa congregación. Lo iban amenazando a cada uno con matarlo si no negaban el nombre del Señor, y le impuso algo más, que para que pudieran salir vivos de ese recinto donde estaban, tenían que escupir la Biblia. Con mucha tristeza, con mucho dolor, y algunos hasta llorando, tuvieron que hacer lo que le mandaron. Pero esta jovencita que estaba allá en un rincón también se puso de pie
Y fue y se acercó a la Biblia, conocemos mucho la historia, y agarró su Biblia y le pidió perdón a Dios. Señor, perdón por lo que han hecho de tu palabra. Y empezó a limpiar su Biblia y a secarla con su ropa. Y esa jovencita vinieron y le pusieron el arma para que negara también. Le hicieron la misma oferta. Y esta jovencita, esta niña de 16 o 17 años, se mantuvo firme hasta el fin. Y tuvo que nacer de nuevo. Ella no negó al Señor. La mataron, pero venció. Gloria a Dios. Y quise poner este ejemplo porque a veces los jóvenes dicen, bueno, soy muy joven, no, el Señor me entiende, el Señor me conoce, sabe mis debilidades, sabe las cosas, sabe que en mi mente yo no lo niego, lo que pasa es que me están obligando, que me van a matar. No hay excusa. Debemos mantenernos firmes hasta el fin. Pidámosle a Dios cada día que nos fortalezca, pidámosle a Dios cada día que podamos aferrarnos a Él y procuremos hacerlo cada día, tomar nuestra cruz y seguirle. Procuremos cada día nosotros estar firme, estar acepto delante del Señor. Gloria a Jesús. También la Biblia registra un acontecimiento en el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 54, lo vamos a leer hasta el 60, pero sigue en el capítulo 8 también. Y aquí podemos ver la muerte de un mártir llamado Esteban. Hechos, capítulo 7, versículo 54 hasta el 60. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, contra Esteban, que le estaba predicando. En el capítulo 6 podemos ver ahí la historia de que él, lleno del Espíritu Santo, lo escogieron para servir al Señor y todas las cosas que iba haciendo, predicaba y todo eso, estaba en una multitud y estaba hablando de la palabra. Y ahí ellos se molestaban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Se mantuvo firme hasta el fin y ellos lo apedrearon. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Porque el que muere en Cristo duerme, va a descansar, va a gozar, gloria a Jesús. No así para el que no le ha entregado su vida al Señor. No porque lo diga yo, sino porque lo diga la Biblia. Procuremos nosotros tener este amor del Señor que habitó en ellos, en esos hombres de Dios, que habitó en Jesús, debe habitar en cada uno de nosotros. Muchas veces nos molestamos cuando nos abusan contra nosotros, cuando nosotros se levanta, ¿verdad? Pero alguno de ellos es probándonos, tentándonos. Claro está, usado por el enemigo, gloria a Dios. Pero debemos procurar amarlo y orar por ellos. Nos lo enseña la palabra. A veces estamos nosotros, ¿verdad?, en nuestros diferentes lugares. Y a veces vienen otros vecinos, uno por un lado, el otro por el otro, y su música toda hora y todo. Nada pasa, todo está bien. Pero ponga usted una canción o un mensaje. A todo el mundo le molesta y empiezan a tirar indirecta por allá y por acá. Pero debemos procurar amarlo y orar por ellos. Y orar por ellos. Es difícil, pero se puede. Y de esa manera vamos a dar testimonio. Le vamos a enseñar que no somos igual que ellos y un día podemos predicarle y que ellos nos escuchen. Pero si usted va a pelear con ellos de una vez a decirle que bajen eso, que usted está enfermo y cuantas cosas, que aunque se lo merezcan, ¿verdad? Pero no estamos para
levantar contienda, sino para hacer lo contrario que ellos. Con mansedumbre, con amor, corregirlo, pedirle a Dios, porque no es fácil, pero se puede. Otros lo han podido, también nosotros podemos hacerlo. Gloria a Dios. El mismo Jesús se refiere a la muerte aquí en el verso 23 de Juan, capítulo 12, verso 23, donde leímos de 24 en adelante. Aquí el Señor iba a ser entregado. Y dice Jesús en el versículo 23, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y aquí podemos ver que el Señor se refiere a la muerte como una glorificación en vez de una tragedia. Aunque iba a ser torturado y aunque él sabía la muerte que le esperaba y sabía muy bien, podemos ver ahí en los versículos siguientes la agonía que él tenía, la agonía que tuvo en ese momento porque sabía lo que le esperaba ya, sabía que iba a ser muerto de esa manera cruel, violenta, sin razón, sin pecado. Gloria a Dios. Y podemos ver ahí que aún esta muerte él no la ve como una tragedia, sino que la ve como una glorificación, bendito Dios. Luego en el verso 24, ahí podemos leer que dice, gloria a Dios, Juan 12:24, el Señor le dice a sus discípulos que la manera de llevar fruto es mediante el sufrimiento de la muerte. El verso 24 que leímos ahorita, la manera de llevar fruto es a través de la muerte al pecado, a los deseos carnales, la muerte al sistema de este mundo y a todas las cosas. No debemos amar las cosas de este mundo. Claro, no quiere decir que seamos, ¿verdad?, perezosos, holgazanes, ni nada de eso. Los que siguen a Cristo le dan poca importancia a esos placeres de la vida. Gloria a Dios. A las cosas materiales de este mundo le dan poca importancia. No es que no la tenga. Si el Señor pues le dio en su misericordia, permitió que usted tenga buena posición, que tenga comodidades, gloria a Dios, disfrútela también. Pero que no se aferre a esas cosas, que no esté su amor cimentado en eso, que a veces no queremos despojarnos de algunas cosas materiales. Eso no debe existir en ningún cristiano. Gloria a Jesús. Y para ello vamos a leer en la primera carta de Juan, no el Evangelio de Juan, sino al final, la primera carta. La primera carta de Juan en su capítulo 2, versículo del 15 al 17. Dice, no améis al mundo. Oiga eso, es un mandato, es un imperativo que nos está diciendo. No es si tú quieres, no es una condición, no es una opción. Bueno, mira, si tú quieres no lo ames, pero no hay problema. No, es un mandato, un imperativo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, oiga esto, si alguno ama al mundo, estamos leyendo la Biblia, el amor del Padre no está en él. Bendito Dios, es la Biblia que lo dice. Léalo ahí, primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. ¿No lo dice Dani? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Bendito sea Dios. Porque todo lo que hay en el mundo, no algunas cosas, todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Oiga, todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no proviene del Padre. La vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y aquí en este verso, en el 16, pudimos recordar, muchos de ustedes, como leímos ahorita hace un rato atrás, en el de Génesis, en su capítulo 3, cuando decía, ¿verdad?, que la mujer vio que era agradable a los ojos, codiciable, ¿verdad?, y todas esas cosas. Aquí podemos verlo otra vez, las cosas del mundo, el sistema del mundo. Podemos ver aquí que los deseos de la carne
de las cosas materiales, las vanidades y todas esas cosas. Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Por esa razón no debemos amarlo, no debemos aferrarnos a ella. Si usted tuvo la oportunidad, el Señor le permitió tener una buena casa, grande, gloria a Dios, gócese. Un buen vehículo, gloria a Dios, gócese. Qué bueno, es bueno tenerlo. Yo tengo la mía también. Pero no nos aferremos a eso. No nos aferremos a ello. Aferrémonos a la palabra del Señor, aferrémonos al camino del Señor, aferrémonos a hacer la voluntad de Él, a amar a Dios sobre todas las cosas, por encima de nosotros mismos. Gloria a Jesús. Algunos países, gloria a Dios, están matando a muchas personas simplemente por el hecho de ser cristiano. Ese es su delito, ser cristiano. Adora a Dios, lee la palabra, comparte su fe, ya es un criminal. Ya es un malhechor, simplemente por eso. Se dice que en China están desapareciendo muchos cristianos, lo están secuestrando y lo están matando, pero no lo matan y lo dejan ahí tirado, no. ¿Saben lo que están haciendo? Están vendiendo sus órganos, están vendiendo los órganos, sacan los órganos y lo venden. Y un detallito importante, los órganos de los cristianos, de la mayoría de los cristianos, son excelentemente bien comparados con los de las otras personas. No ingieren alcohol, no usan estupefacientes, sustancias controladas, drogas, ni ninguna de esas cosas, sino que comen sano, saludable, se consagran para Dios, comen cosas que edifican. Gloria a Dios para el cuerpo, para la salud. Y son más valiosos, son más caros esos órganos, porque están buenos, en óptimas condiciones. Oiga, hasta eso sea un problema. Y lo están persiguiendo, se pierden cada rato personas. Están secuestrándolo para vender sus órganos. Caramba, y también que vivimos aquí nosotros, podemos predicar y hasta el presidente, usted le puede decir, mire, arrepiéntase, y nada pasa. Y no aprovechamos el momento para predicar. Pero también el otro extremo. Aún las personas saben que tienen la libertad de que pueden andar y arrepentirse y no lo hacen. Van a esperar que venga una persecución. Aprovechemos el tiempo. Arrepintámonos a Dios. El que no ha entregado su vida al Señor, hágalo. No porque lo vayan a perseguir, no porque van a morir. Si va a morir, que se muera, en punto, pero vamos a vivir eternamente. Igual, todos vamos a morir en un momento dado. Todos vamos a morir. Y quizá vamos a seguir teniendo problemas, o más aún, quizá peor de los problemas, más problemas que cuando no éramos cristianos. Eso sí es verdad. No le vamos a decir que usted se arrepiente, se van a acabar los problemas, se van a incrementar, se van a multiplicar, lo van a ver diferente en su casa, le van a decir, oye, ahora se dejó convencer también, le van a decir, lo van a cuestionar sus compañeros de trabajo, se van a reír de ustedes. Ahora en diciembre, en algunos lugares que le dan canasta, de una vez, hermano, un traguito. Se van a burlar de usted, se van a mofar, le van a decir de todo, lo van a ridiculizar. Los mismos vecinos y las personas más cercanas, a veces son los que más, en vez de usted cree que les van a dar una palmadita, bien hecho, mira, felicidades. No, le van a decir, ¿qué hiciste? Tú estás loco. Te voy a dar una semana, te voy a dar 3 meses. ¿Qué has hecho? No me venga con tu teoría. No me venga a quererme convencer. Y es triste y doloroso, duele. Pero si tenemos que decidir entre ellos y Dios, decidámonos por el Señor. Decidámonos por el Señor. Hay promesa para aquellos que sirven al Señor. En esta vida y en la venidera también. Promesa buena. Porque hay una promesa que a algunos no le van a convenir si no se arrepiente. Para nosotros hay promesa buena, gloria a Dios, para todo aquel que se arrepiente, gloria a Jesús. Espero que podamos cada uno decir como Pablo le dijo a los Corintios en la segunda carta a los Corintios en su capítulo 4, bendito sea Dios, versículo 16 al 18. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 16 y 18. Lamentablemente nosotros tenemos que reflexionar y decidirnos servirle al Señor cada día más.
porque esta libertad o supuesta libertad que muchas veces hay no va a ser muy extensa. Imagínense si una es con lo que anda por ahí, que no vamos a mencionar el nombre porque se atreven a perseguir la página, cerrarla y hacer eso. Pero supuestamente es libre. Pero si usted no se deja, ¿verdad?, no obedece, simplemente no va a poder ir a trabajar porque ya lo van a prohibir. No va a poder montarse en un carro público, no va a poder entrar a los supermercados, no va a poder hacer, pero es libre, tranquilo, es libre, no hay problema. El que quiera dejarse, no hay problema. El que no quiera no lo haga. Lo único es eso, simplemente. No va a poder entrar a un supermercado, quizá tampoco a un banco, mucho menos ir a su trabajo. Lo más seguro es que tal vez lo voten, pero eso es lo único. Y ya. No va a poder transportarse si no tienen quizá en qué. Pero tranquilo, que eso es voluntario, no hay problema con eso. ¿Creen ustedes que los cristianos podamos seguir viviendo en libertad mucho tiempo? ¿Creen ustedes que seré yo algún día la víctima por el hecho de ser cristiano, por haber confiado en Cristo? Tenemos que meditar en esa palabra y si nos toca ser la víctima y sufrir por ello, vamos a hacerlo con gozo, vamos a hacerlo con alegría, vamos a hacerlo con seguridad, vamos a hacerlo con valor. Bendito sea Dios. Aleluya. La segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 16 al 18, dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior, lo de afuera, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Bendito sea Dios. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ese verso es muy bonito y nos llena de aliento, ¿verdad? Y qué bueno es leerlo. Pero qué difícil es cuando él está pasando por esa situación, cuando le están persiguiendo, lo están torturando, cuando lo han dejado por muerto varias veces, como el apóstol Pablo. Cuando han pasado ya situaciones que han naufragado, que ha tenido todas las cosas del mundo. Le han dado 40 azotes menos uno en varias ocasiones. ¿Y sabe por qué no pasaron de los 40? Porque era prohibido por ley, porque después lo mataban. Y era para dejarlo por muerto, pero que sufra. Entonces, ahí él dijo: esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Cuando tenemos nuestra mirada puesta en Jesús, podemos soportar eso. Cuando estamos seguros y firmes a quien hemos creído, podemos mantenernos fieles. Aunque no por eso, quizá gozándonos, porque nos den, verdad, quizá tortura y esa cosa, pero podemos seguir gozosos ante Dios. El Señor siempre está al cuidado de nosotros. De hecho, el nombre de Jesús significa Dios salva. Eso significa Jesús. Jesús significa Dios salva. Ahí en la primera carta de Juan, otra vez, la primera carta, no el Evangelio de Juan, en la primera carta de Juan, capítulo 3, verso 16, dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Vamos todos a decir como dijo Juan el Bautista, gloria a Dios, en el Evangelio de Juan capítulo 30, Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 30. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. En ese momento dado conocemos la historia de Juan cuando estaba, ¿verdad?, predicando y que los discípulos estaban hablando, pero Él sabiamente dijo: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 30. Gloria a Dios. En Mateo 10, 32 al 39 dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres,
yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Estoy leyendo Mateo capítulo 10, versículo 32 al 39. Cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Eso lo está diciendo Jesús. El que le confiese delante de los hombres, debemos confesarle delante de los hombres. Que vean que nos arrepentimos, que renunciamos a este mundo, que ya le servimos al Señor, que somos nueva criatura, bendito Dios. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, dice el Señor, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre y a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre, gloria a Dios, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí, dice el Señor. Estamos leyendo la palabra. Dice el que ama a padre o madre o a hijo o a hija más que a mí, dice Dios, no es digno de mí. Tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas, por encima de todo, de nuestro padre, de nuestros hijos y aún de nosotros mismos, de nuestra vida. Y el que toma, gloria a Dios, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Gloria a Dios. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Gloria a Dios. Eso dice el Señor. Si usted la perdió por causa de Él, usted la halló. Usted se salvó. Usted va a gozar. Pero si quiso salvarla por causa de Él, por negarlo, lamentablemente ahí la perdió. Gloria a Dios. En el Evangelio de Juan, ahí mismo, Juan, capítulo 15, el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 14, dice, vosotros sois mis amigos, dice el Señor, si hacéis lo que yo os mando. Si hacéis lo que yo os mando, vosotros sois mis amigos. Gloria a Dios. El mundo os aborrecerá. Dice el verso 18, ahí mismo, del capítulo 15 de Juan. El verso 18 dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Gloria a Jesús. Nosotros no somos de este mundo, nuestra ciudadanía está en los cielos. De todo aquel que se ha arrepentido, de todo aquel que sirve a Dios. No somos de este mundo, somos del cielo, del Señor, de Dios. Aquellos que son hijos de Dios, como lo dice en Juan, ahí mismo también Juan, en su capítulo 1, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 11 y 12, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en su nombre, le dio la potestad, no la tenían, se la dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Gloria a Dios. Ya casi terminamos. Gloria a Jesús. Yo espero que podamos también decir como, gloria a Dios, con mucha alegría, con regocijo, con ese gran gozo que le dijo Pablo a los filipenses en su capítulo 1, verso 21, Filipenses 1, 21. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Gloria a Dios.
Que podamos todos decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que podemos estar seguros, me toca morir, gloria a Dios, es ganancia. Hasta aquí me ha ayudado el Señor. Dios te bendiga. El Ministerio Arca de Salvación presentó el mensaje de la Palabra de Dios. Esperamos que la exhortación de este día haya sido de bendición a su vida. Si desea obtener este u otro sermón, comuníquese con nosotros al 809-261-3706 o visite nuestra página web www.ministerioarcadesalvacion.org. Dios les bendiga.